Muy buenas tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de entrevistas, Subversivo, su espacio en donde tocamos temas relacionados con utopías, distopías y tendencias. Esta noche nos acompañan tres destacados profesionales. Como ustedes pueden ver, la señora Carol Lezama, socióloga con amplia experiencia en desarrollo local en la región de Centroamérica. Ella ha realizado varias investigaciones en los sectores de género, participación comunitaria y evaluación. Por otra parte, el señor Alejandro Murillo, administrador y farmacéutico, estudioso de las utopías mundiales, quien lidera con su equipo temas como neurolenguaje, medicina integral, desarrollo sostenible desde lecturas no tradicionales. Y finalmente, una recurrente entrevistada, la doctora Ana María Rojas, quien es médica estudiosa de la incidencia tecnológica en el quehacer diario de su sector, con una orientación hacia el pensamiento no lineal. ¿Qué nos convoca el día de hoy, damas y caballeros, en este programa? Bueno, nos convoca la felicidad. ¿Por qué? Es uno de esos temas que está en la agenda. Es una de esas cosas en las cuales cada uno de nosotros trabajamos por lograr. Hablar de la felicidad, de las formas de felicidad, de cómo medirlas, cómo el mundo las percibe, la tendencia, en qué contexto, en este mundo tan convulso y sobre todo en Centroamérica, su relación con la neuroeconomía y su aplicación en la macroeconomía es parte del tema de hoy. Para iniciar esta primera parte de discusión, vamos a comenzar con usted, doña Carol. Cuéntenos, ¿por qué analizar la felicidad? ¿Por qué debe de interesarnos en política pública esto? Gracias. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Pues mira, Heidi, analizamos la felicidad porque se ha posicionado en el imaginario social como el fin último de la humanidad. Las personas, cuando piensan en la percepción de éxito, aspiran a ser felices y la felicidad se asocia con el bienestar. Ahora, un bienestar que abarca no solamente en lo económico, sino que se relaciona con la calidad de vida de las personas, con su sentido de comunidad, su salud física, su salud mental y emocional, y en este sentido se torna fundamental para las políticas públicas que hasta el momento se han concentrado en el bienestar más asociado al crecimiento económico o más específicamente desde el sector económico al Producto Interno Bruto de los países, y esto nos da como la escala de posicionamiento de bienestar a nivel internacional. Pero no se ha detenido, o por lo menos no se había detenido hasta este momento, a pensar en una estrategia necesaria para garantizar el objetivo de un bienestar integral. O sea, garantizar el sueño de la felicidad. El sueño de la felicidad, ¿cómo garantizarlo? Doña Ana María, en esa línea, ¿podría por favor contarnos cómo se relaciona la felicidad con la macroeconomía? Me parecen como dos áreas que no necesariamente se relacionan. Bueno, muchas gracias por la invitación. En definitiva, la felicidad es un concepto de difícil definición. No hay una definición única y válida para todos. Es una emoción que se produce en los seres humanos cuando creemos haber alcanzado la meta deseada. Es subjetivo, es relativo y de forma que no hay requisitos objetivos para ser felices. Si bien el concepto puede ser ajeno a una cuestión económica, está en realidad en el centro de la misma y es planteado por algunos autores como el verdadero justificante de la búsqueda del desarrollo y de la riqueza. Entonces, la interrogante sería, ¿será que a mayor ingreso, consumo o producción de un ser humano, esto se va a traducir en bienestar y felicidad? Este fenómeno se conoce como la paradoja de la felicidad, y es que no siempre el dinero hace la felicidad. Si bien dentro de un mismo país las personas con mayores ingresos reportan mayores niveles de felicidad, por otro lado, también puede observarse como en una serie de tiempo, al aumentar el ingreso en un país, no necesariamente se aumentan los niveles de felicidad. Es por esto que el ingreso contribuye en promedio a aumentar la felicidad, no es apropiado hacer inferencia al bienestar de las personas con base en su ingreso. Entonces, por lo que les voy comprendiendo a ustedes, la felicidad, además de que es un tema aspiracional, no gira necesariamente en torno al dinero, que es una de las cosas que nuestra sociedad occidental y moderna nos dice de manera continua. El dinero nos ayuda a ser felices, nos permite adquirir cosas, nos permite lograr estatus, en algunos de los casos, en otros adquirir bienes, pero finalmente esa no es la raíz. Entonces, desde esa línea, ¿para qué un índice, don Alejandro? ¿Por qué queremos emplear este tipo de formas de medición? ¿Por qué queremos entonces comprender
cómo se usan y qué aportan finalmente. Si esto, digamos que en la economía no necesariamente ha sido tan estudiado. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Y es que actualmente tenemos un nuevo paradigma económico que es el reto de medir la felicidad, esa emoción autorreflexiva por excelencia, ese bien supremo, ese espejo en el que nos miramos y que decidimos diariamente llegar a alcanzar. Es así como el reporte de la felicidad mundial es un modelo más que identifica cuáles son los principales determinantes de la felicidad en las distintas sociedades del mundo. Integra a 1.000 encuestados por año en cada uno de los 153 países a nivel mundial. ¿Qué es importante para ser feliz según este modelo? Bueno, primeramente, si lo que producimos nos satisface. Eso es lo que conocemos como Producto Interno Bruto, donde el aumento en la producción trae consigo mayor bienestar. Sin embargo, esto no lo es todo. En palabras de Robert Kennedy, podemos decir que el Producto Interno Bruto no toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el Producto Interno Bruto lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Es así como este reporte mundial de la felicidad también contempla si contamos con alguien en tiempos difíciles, si hay salud y esperanza de una vida larga, si podemos tomar decisiones con libertad, si nos preocupamos por el prójimo y si hay confianza, ética y valores en la sociedad donde vivimos. Es así como podemos ver actualmente en pantalla el ranking de felicidad del 2017 al 2019 para Centroamérica. Entonces, don Alejandro, si le voy comprendiendo y vamos viendo lo que usted está proyectando aquí en la pantalla del día de hoy de nuestro programa Subversivo, el país de Centroamérica que se encuentra en condiciones de mayor felicidad sería en este caso Costa Rica. ¿O cómo leer un ranking de la felicidad de esta índole? ¿Podría explicarnos a quienes nos están acompañando el día de hoy en este programa cómo comprender un índice de este tipo? Sí, claro. El ranking de la felicidad en pantalla se pone en orden de mayor a menor, pero ordenando los países únicamente de Centroamérica. Es así como Costa Rica se ubica en el ranking número 15, Guatemala en el número 29, Panamá en el 36, El Salvador en el ranking 34, Nicaragua en el 46 y Honduras en el ranking 56. Entonces, vemos cómo los índices son relativamente altos para los 153 países a nivel mundial. Incluso podríamos decir que los países se ubican en el primer tercio de los 153. También en pantalla podemos ver los cambios que se han dado del 2008 al 2012, comparados con los cambios que hubo de los reportes que se emitieron del 2017 al año 2019. Y vemos cómo de los 6 países, 4 mejoraron su índice y 2... Pero espérese un momento, don Alejandro, disculpe que lo interrumpa, no se me vaya adelantando, porque estos temas que están aquí, ya la gente nos está escribiendo por WhatsApp y está muy interesado en conocerlo. Y antes de pasar a conocer un poco más sobre ese índice que nos están compartiendo, queremos un poco profundizar en qué está sustentando esta teoría. ¿Qué está sustentando estos índices de felicidad que no son los índices tradicionales que conocemos como los índices de desarrollo humano que cada uno de los que nos acompañan el día de hoy probablemente han tenido la oportunidad de revisar? Para quienes nos están viendo en este programa, quisiéramos profundizar en este momento en los teóricos económicos. ¿Por qué? Porque la nueva forma de pensar en la segunda mitad del siglo XX, es decir, del siglo anterior, comenzaron una serie de teorías e investigadores a hacer análisis y pensar, ok, no estamos hablando de la economía tradicional donde el sujeto es un sujeto racional. Estamos hablando que la toma de decisiones es irracional. Estamos hablando que hay juegos de poder. Y en esa línea, uno de los primeros en marcar estudios considerables con índices de la felicidad fue el premio Nobel de 1978, el señor Herbert Alexander Simon. Él, quien construye la base para los siguientes investigadores en economía, hizo grandes aportes. ¿En qué? En las áreas de inteligencia artificial, la administración pública moderna que conocemos hasta el día de hoy, así como fue de los primeros investigadores en emplear análisis prospectivos e informáticos en 1954 para acercarse a este tipo de índices. Doña Ana María, un poco en esta línea,
Uno de los grandes economistas que, según comprendo, usted ha estudiado de manera muy fuerte ha sido Kahneman. ¿Podría, por favor, tratar de explicarnos a cada uno de nosotros los aportes que Daniel Kahneman ha hecho a la economía y, en este caso, a la macroeconomía? Gracias. Claro. Daniel Kahneman es un psicólogo israelo-estadounidense, notable por su trabajo en la economía del comportamiento. Sus esfuerzos ponen en íntima relación la psicología y la economía. En el 2002, él se convirtió en el primer no economista en recibir un premio Nobel de Economía, gracias a sus estudios por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. En su artículo reconocido Teoría de la Prospección, realizó una profunda crítica a la teoría de la utilidad como modelo de adopción de decisiones bajo riesgo. Esta tendencia, a la que se llama efecto certidumbre, contribuye a la aversión al riesgo en elecciones que implican ganancias seguras y a la preferencia por el riesgo en elecciones que implican pérdidas seguras. En general, los individuos subestiman los resultados que son solo probables en comparación con los resultados que son obtenidos con seguridad. Por lo que estoy comprendiendo, la economía se está abriendo cada vez más a pensar desde otras perspectivas, desde otras disciplinas, en la contribución en el análisis de la economía y de la toma de las decisiones. Porque si un psicólogo lo ha ganado, es decir, sus aportes respecto al proceso de toma de decisiones y el papel que juegan los individuos en la microeconomía, se vuelve una cuestión fundamental. En esa línea y siguiendo con este pensamiento, don Alejandro, una pregunta. Uno de los artículos que leímos recientemente fue el que usted escribió sobre el economista Richard Thaler. ¿Sobre qué ideas usted nos impulsaría a acercarnos cuando leemos a Thaler o a Thaler, no sé cómo le dirán, dependiendo quién esté pronunciándolo, al respecto? ¿Qué podemos rescatar? Claro, Thaler demostró que necesitamos un empujón para ayudar a las personas a ejercer un mejor autocontrol ante decisiones fáciles. Necesitamos ayuda para elegir la comida saludable y no la hamburguesa con papas, lo cual es fundamental para implementar políticas de salud, de educación y ambientales. Hizo un aporte al ser humano de carne y hueso, diferente a otros aportes que hemos visto al Homo económicos, un ser racional pero irreal. Y es por esto que mejoró la economía conductual, una idea simple, disruptiva, innovadora, pero tan revolucionaria que ganó un Nobel. Eso es impresionante, pero no crea, las papas con las hamburguesas siguen siendo atractivas. Vamos a brincar ahora a uno de los economistas más atrayentes de las últimas 2 décadas, uno de los que ha contribuido a los objetivos de desarrollo sostenible como los conocemos el día de hoy, que tiene una alta sensibilidad de carácter ambiental. Pero no solo ahí, sino también en este índice en particular que estamos estudiando, y ese es Jeffrey Sachs. Doña Carol, sus investigaciones se han dirigido al trabajo que ha hecho don Jeffrey Sachs desde diferentes ópticas, pero principalmente este que estamos tratando el día de hoy. ¿Podría, por favor, a quienes le estamos viendo, explicarnos y ampliarnos las contribuciones de él, por favor? Claro que sí, Heidi, muchísimas gracias. Y aprovecho para seguir un poco la línea de discusión que hemos venido tratando en este programa, porque hemos mencionado de manera recurrente, bueno, el Producto Interno Bruto no lo mide todo, no solamente nos legamos a lo económico, tenemos que incluir otros aspectos, ¿verdad? Y precisamente ahí es donde entra Sachs y el análisis que yo he venido presentando con respecto a él. Y es que él apuesta por un desarrollo sostenible, tal como usted bien lo indicaba, y tiene clara la relevancia del desarrollo económico. No es que lo excluimos o que decimos o lo demonizamos, no, tiene que existir un desarrollo económico, además con carácter sostenible y sobre todo aquel que alivia la pobreza como un paso vital para fomentar la felicidad en el mundo. No obstante, Sachs se aleja de la postura económica más tradicional y apunta a la búsqueda a la búsqueda incesante y escarnizada del incremento del Producto Interno Bruto en los países, para tener en cuenta otros objetivos que ya mencionaba un poco don Alejandro con los autores que él ha estudiado, como la sensación de comunidad, la confianza, las escalas de valores, la sostenibilidad ambiental. Sin sostenibilidad ambiental no podemos tener felicidad. Su aporte principal apunta a que la felicidad se logra a través de una estrategia equilibrada, ¿verdad? Que se tiene que dar entre el aporte de los individuos
las sociedades y los estados. Y aquí es donde se hace el planteamiento específico del tema que nos compete de políticas públicas y políticas económicas que no van a estar subordinados exclusivamente a valores de una sociedad que se aboca a las ganancias y al crecimiento exclusivamente económico, sino una sociedad más integral, que considera otros aspectos que hacen parte del bienestar del ser humano. Muchas gracias, doña Carol. Entonces comprendemos que la integralidad juega un rol muy importante en este proceso. La relación entre el Estado, entre la sociedad civil y las dinámicas que se generan con el sector privado conforman y construyen parte de este desarrollo sostenible y parte de esta felicidad. Entonces vamos a seguir retornando. Y antes de continuar con nuestros entrevistados del día de hoy, a quienes nos están acompañando, un saludo muy grande y sobre todo a los estudiantes del doctorado en su versión número 7 del ICAP. Queremos abrir en este momento el espacio del chat para que ustedes a través de la plataforma puedan hacer sus intervenciones y hagan sus preguntas. Para eso tenemos este panel que nos acompaña el día de hoy. Entonces retornemos hacia usted, don Alejandro. Al principio de este programa, usted había comenzado a presentarnos algunos de los datos del índice que se está dando en Centroamérica. Y entonces, dentro de esos datos, estábamos analizando las cuestiones que no tienen que ver solamente con el Producto Interno Bruto, sino más allá, es decir, el factor social, el factor ambiental, el de salud y, por supuesto, el de libertad y en la toma de decisiones. Retornando a esto que estábamos viendo y retornando al tema en discusión, ¿podría, por favor, ampliarnos al respecto cómo entonces podríamos leer qué es o percibe la sociedad centroamericana, su estado de desarrollo, su propia felicidad, por favor? Sí, gracias. Bueno, de acuerdo con uno de los estudios más recientes de Vericati Acosta en el 2021, existe una paradoja de la felicidad en los resultados centroamericanos que puede apuntar hacia 4 posibles hipótesis explicativas. Una de las hipótesis es que tenemos una abundancia y calidad de relaciones interpersonales cercanas, cálidas y genuinas, que nos satisface y nos permite valorar la vida por encima de lo esperado. Otra hipótesis es que somos muy positivos. Nuestra cultura tiende a poner mayor énfasis en los sentimientos positivos, valorando las emociones agradables como más deseables y apropiadas. Otra de las hipótesis que manejan otros estudios publicados es que somos muy orgullosos, de alto nivel de autoestima, orgullo y optimismo, que elevan los niveles de felicidad que declaramos en las encuestas. Y una cuarta hipótesis, tendemos a compararnos con los que están en desventaja en relación a nosotros. Entonces, la conclusión de estas hipótesis es que se requieren más estudios para seguir midiendo esta felicidad que establece actualmente la economía del comportamiento y la neurociencia, la neuroeconomía. Es decir, somos muy optimistas en general. Indistintamente de cómo estemos resolviendo actitudinalmente, tenemos ciertas posiciones que nos permiten a nosotros seguir adelante. Ya estamos cerca del cierre y estamos esperando todavía sus respuestas y sus preguntas en esta convocatoria, en este conversatorio que estamos teniendo el día de hoy. Doña Carol, desde su experiencia, ¿realmente hay felicidad en Centroamérica? En este contexto de violencia, de desconfianza, de corrupción, en la situación económica que se ha visto agravada por la condición del COVID, ¿cómo comprende, cómo analiza usted esta realidad ante esa posición tan positiva y esperanzadora de don Alejandro? Es una buena pregunta y él se me adelantó con uno de los estudios de este año 2021 que iba a citar, pero desde mi perspectiva o desde el área social, más bien desde la perspectiva social, no es tan simple de responder, precisamente porque tiene más implicaciones y responde a más variables de las que considera el índice que se está utilizando. Da la impresión de que los niveles de felicidad que se registran en algunos países de América Latina y específica en Centroamérica son más altos de lo que deberían ser, ¿verdad? Dadas las condiciones socioeconómicas en las que viven las personas. Y entonces ya don Alejandro nos presentaba las 4 hipótesis de Vericat y Acosta, pero esto nos lleva a una conclusión. Existe una valoración muy subjetiva del bienestar en este índice de la felicidad y por ende la percepción puede ser afectada por múltiples valores o formas de relación, incluso rasgos estructurales que no pueden perderse de vista. Tiene que ver con el carácter aspiracional de las personas, hacia dónde aspiran
y también cuál es el manejo que le da el sistema en general al concepto de felicidad y por qué sentirnos felices a pesar de las condiciones en las que muchos latinoamericanos y sobre todo centroamericanos todavía continuamos viviendo. Muchas gracias, doña Carol, por su respuesta. Y complementando esto, doña Ana María, ¿usted sería tan amable entonces para ir cerrando este bloque en donde nos hemos ido acercando a lo que es el índice de la felicidad y cómo contribuye de una forma u otra desde la posición de las personas respecto a su entorno? ¿Cómo contribuye un índice así a la toma de decisiones? ¿Cómo contribuye esto a nuestros gobiernos? ¿Por qué hay que considerarlo? Bueno, el índice representa un análisis estadístico que genera importancia en la toma de decisiones para un Estado. Es de vital importancia de esta manera que los gobernantes tomen conciencia de la felicidad de su población. La división política, disminución de confianza social, falta de oportunidades, falta de condiciones básicas de supervivencia, reducen la felicidad. Combatir la corrupción, evitar conflictos civiles, mejorar los servicios públicos y la productividad debe ser prioridad en la gestión de política pública. El índice es un reflejo de la calidad de vida de la población y de los esfuerzos por trabajar. Muchas gracias, doña Ana María. Entonces, podríamos, para ir redondeando este tema y entrar a la etapa final del programa del día de hoy, pensar que lo económico, si bien es cierto, es el factor que tradicionalmente hemos empleado como referente del desarrollo de una sociedad y de nuestros países, no solamente lo económico genera este valor agregado dentro de las sociedades, sino además una serie de condiciones sociales, mentales, ambientales, que van sumando a estas formas y que los índices, en este caso, tan sui generis como el índice de la felicidad, contribuyen a hacer lecturas diferenciadas desde otras perspectivas que son también necesarias. Entonces, agradeciendo la participación de ustedes y pronto a cerrar este programa antes de comenzar a contestar a sus preguntas en el chat, quisiera entrar a la etapa final. Y en este breve programa que tenemos el día de hoy, doña Ana María, aprovechando su intervención, además de la contribución, ¿qué debilidades identifica usted desde la investigación que un índice de esta naturaleza tiene frente a la macroeconomía y las políticas públicas? Bueno, existen algunas reservas sobre si la felicidad es una medida apropiada para determinar el progreso social. Por otra parte, faltan algunos elementos importantes para comprender la forma en la que se debería incorporar este enfoque como un objetivo estratégico en el ramo de las políticas públicas. Se hace indispensable un análisis de cómo lograr una aplicación efectiva de estos principios a países en desarrollo como los latinoamericanos. Muchas gracias, doña Ana María. Realmente coincidimos en el tema al respecto. Es decir, nos hace falta todavía investigación y nos hace falta, en este caso, ver cómo desde la sociedad hacemos ese balance entre lo que hemos estado acostumbrados, ¿verdad?, desde el punto de vista econométrico, a estas nuevas formas de pensar la economía y de pensar las relaciones humanas. En esa línea, don Alejandro, agradeciendo la participación suya del día de hoy y esa posición tan alentadora respecto a este índice, ¿nos podría, por favor, compartir cuál es la perspectiva más fuerte que usted destacaría, o quizás los elementos más fuertes que usted destacaría respecto a estas nuevas formas de ver nuestra realidad? Claro, definitivamente la economía tradicional, neoclásica, no está pensada para seres humanos de carne y hueso, sino seres ideales que no existen en la Tierra, que es el Homo economicus. ¿Por qué? Porque las personas tomamos decisiones permanentemente bajo una racionalidad limitada, sujetos a sesgos, ruidos, miedos y problemas. Y es que actualmente tenemos una mayor comprensión de las neurociencias cognitivas que nos permiten optimizar y regular los químicos de la felicidad, que son la oxitocina, la dopamina, serotonina y endorfina, para poder llegar incluso a impactar a la sociedad con políticas públicas.
Definitivamente el dinero proporciona felicidad, pero no la compra, no la iguala, no tiene una correlación positiva y la convierte en una paradoja, en un punto de su aumento no proporcional, que nos lleva a un nuevo estudio de la neuroeconomía aplicada a la macroeconomía de la felicidad, que despedaza las reglas tradicionales con un pensamiento disruptivo pero complementario, que nos ayuda a comprendernos mejor y poder mejorar las políticas públicas. Y este es el valor agregado y la fortaleza de estos nuevos modelos que vienen a ser complementarios. Muchas gracias, don Alejandro. Y eso es parte de lo que estamos tratando en este tipo de programas, en Subversión. ¿Por qué? Porque somos subversivos, porque necesitamos tener pensamientos alternativos, salirnos de la caja, tener otras formas de acercarnos a la realidad. Y ya en el último momento, al cierre, le queda a usted la tarea, doña Carol, de hacer el cierre del programa nuestro el día de hoy, respecto a los mayores hallazgos sumados a estas fortalezas que el doctor Alejandro nos ha compartido. Inspírenos, por favor. Bueno, me parece que hemos abordado los elementos medulares del tema, pero coincido con don Alejandro en que uno de los principales hallazgos ha sido cambiar este enfoque del desarrollo centralizado exclusivamente en lo económico para poder generar entonces en nuestras regiones a asirnos de eso y generar un cambio de mentalidad y de la forma en la que se construye políticas públicas. Se trata de considerar variables que tengan más que ver con el bienestar integral de las personas, con medir con indicadores que no solamente tomen en consideración un aspecto de esta realidad o de este bienestar, sino todo lo que necesitamos las personas para estar bien. Entendiendo ese estar bien de una forma que abarca lo económico, la salud, el acceso a la educación de calidad, los servicios de calidad, la vivienda, la recreación, la democracia, la salud emocional, el desarrollo de habilidades para la vida que realmente nos permitan, a final de cuentas, ya sea bajo este concepto de felicidad o bajo el entendido de que requerimos estar bien, alcanzar las metas que realmente nos estamos proponiendo como región, que es avanzar hacia un mejor futuro. Muchas gracias, doña Carol. No quería interrumpirla, pero ya nos quedamos sin tiempo el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que se sientan estimuladas y estimulados a investigar un poco más y pensar que la economía no solamente trata sobre cuestiones de carácter econométrico y tradicional, sino que hay nuevas formas de acercar, de pensar, de desarrollar, de generar políticas públicas, de intervenir. Y parte de nuestra responsabilidad es un desarrollo sostenible, y parte del desarrollo sostenible incluye la felicidad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que tengan un buen día y hasta la próxima.